Ya nos acompaña el asambleísta Javier Ordóñez, pues precisamente la semana pasada la asamblea aprobó esta resolución para fiscalizar la compra de 60 trolebuses electrónicos en Quito. Con 79 votos afirmativos se aprobó el proyecto de resolución que dispone a la Comisión Especializada Permanente de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana iniciar un proceso integral de fiscalización sobre las actuaciones del alcalde de Quito, Pavel Muñoz, así como de las autoridades de las empresas públicas metropolitanas en relación a estos procesos de contratación pública y gestión administrativa. Buenos días, asambleísta, bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias. ¿Le hacía de invitar? ¿Hacía de venir? Aquí yo encantado de estar. Bueno, asambleísta, precisamente hace una semana la asamblea aprobó esta resolución, inició un proceso de fiscalización sobre la compra de estos 60 trolebuses. El Consejo Metropolitano califica como impertinente injerencia que hoy la Asamblea Nacional también quiera fiscalizar la compra de estos trolebuses. ¿Estamos ante un conflicto de competencias, tal vez? Estamos ante una ignorancia suprema de lo que es la interpretación, en este caso, de la Constitución. Hay algo que ser muy claros. Al escuchar a varias voces, al escuchar a varios supuestos entendidos, vamos a irnos específicamente a lo que dice, no lo que digo yo, no lo que dice la Asamblea Nacional, sino lo que dice la Constitución del Ecuador. La Constitución del Ecuador, muchos la han leído, muchos han dicho que la Constitución dice, pero solo leen la parte que les conviene. Artículo 120 de la Constitución, y siempre que me preguntan esto le digo a quienes nos escuchan y nos ven, no me crean a mí, no le crean a la otra parte, vayan a la Constitución y léanla ustedes mismos. Artículo 120, la Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones y deberes, además de los que determine la ley. Me voy al al numeral 9, fiscalizar los actos de las funciones ejecutiva, electoral, de transparencia y control social y de los demás órganos del poder público. Repito, y de los demás órganos del poder público. ¿Pero qué es un órgano del poder público? Según la Constitución, en el artículo 225, numeral 2, dice, el sector público comprende, entre otros, las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. Es decir, según la Constitución, la Asamblea Nacional del Ecuador tiene la facultad de fiscalizar, y aquí hay un error, una especie de efecto Mandela que acabo de escuchar en el reportaje que presentaron a varios concejales y al ignorantón alcalde de Quito, al decir, lo que nosotros no tenemos es la facultad del control político de funcionarios del Consejo Metropolitano de Quito. No es que no tenemos la facultad de fiscalizar, la tenemos plenamente. Me asusto al escuchar que dicen que es la Contraloría la que tiene que fiscalizar. ¿Qué tal que nosotros, como el primer poder del Estado, en capacidad incluso de fiscalizar al mismo presidente, el presidente diga, no, a mí no me pueden fiscalizar, tiene que fiscalizarme la Contraloría General del Estado, por Dios? La diferencia es que en este caso, por ejemplo, en el caso del presidente de la República, nosotros sí tenemos la posibilidad de control político, lo que desencadenaría en un juicio político o en una destitución. Entonces, ¿esto no es anticonstitucional que ustedes puedan fiscalizar este proceso de compra de los 60 trolebuses? Porque esta es la narrativa que se ha mantenido desde el Consejo y varios expertos lo han mencionado, tomando en cuenta que en la Constitución, en el artículo 211, se habla que precisamente los municipios, gobiernos autónomos descentralizados, son fiscalizados principalmente por la Contraloría General del Estado. Y la Contraloría ya levantó un informe sobre la compra de los 60 trolebuses. Palabra clave, principalmente, no únicamente. Nosotros somos el ente per se del Estado para fiscalizar. Nuevamente, lo que decía el ignorantón Pavel Muñoz, alcalde de Quito, al decir que va a ir a la Comisión de Garantías Constitucionales a quejarse de lo que estamos haciendo. Si quiere interpretación, el organismo no es la Asamblea ni ninguna comisión. Tiene que ir a la Corte Constitucional y que ellos determinen si esto está bien o está mal. Son los únicos que están en la capacidad de interpretar la Constitución. Pero también decía que él ha ido porque es muy valiente. Ya aparezco en la Res Castillo, mentira. Dice que ha ido él muy valiente a la Asamblea Nacional, a esta comisión controlada por el correísmo, con presidente correísta. Y ahora dice que quiso llegar y que les amenazaron que les iba a sancionar. O sea, el presidente correísta de esa comisión iba a sancionar a los otros correístas por recibir al correísta Pavel Muñoz
No pasó eso. ¿Sabe qué pasó? Y lo pueden verificar, ayer lo publiqué, está en mis redes sociales. Cuando nos enteramos que él iba a querer, o esta comisión iba a querer arrogarse la función que el Pleno de la Asamblea le dio a la Comisión de Relaciones Internacionales, yo envié vía DTS, que es el sistema interno de la Asamblea, un petitorio de que sea recibido con la posibilidad de tener voz. ¿Para qué? Para desenmascarar a Muñoz. ¿Y saben qué pasó? Otra vez se le hizo así. Bueno, y además, no solamente el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, habla de que la Asamblea Nacional no puede fiscalizar. Los mismos concejales han mencionado que la Asamblea Nacional no puede fiscalizar, que no tiene competencia de fiscalización sobre las situaciones que están dentro del propio Consejo Municipal. Sin embargo, ustedes entiendo que se refieren a la alerta que emite Contraloría General del Estado sobre la compra de estos 60 trolebuses y además sobre el informe que se mantiene sobre estas 15 fallas, entiendo que tienen los 60 trolebuses, que podrían poner en riesgo a los ciudadanos que ocupan este sistema de transporte. Eso sería ya en la parte técnica, pero nuevamente, ¿qué es lo que sucede? Es un discurso elaborado para tratar de confundir lo que es autonomía con impunidad y poder hacer lo que se les da la gana. Estoy diciendo y estoy comprobando claramente, basado en los artículos de la Constitución, que es la Carta Magna, nos guste o no nos guste, es la Carta Magna que está vigente y es la que hay que respetar, que nosotros tenemos plena atribución, no tenemos control político. Entiendan, una cosa es el poder de fiscalización y otra cosa es el poder político, y eso sí no tenemos. Pero bueno, no puedo ponerme a darles los conocimientos si ellos no quieren tenerlos. Pero bueno, vamos al tema de la fiscalización. Sí, todo empieza porque la Contraloría General del Estado emite un informe con indicios de responsabilidad penal, con glosas. Esto ya no es nuevo. Para Pavel Muñoz, el tema glosas van de la mano, hasta se están convirtiendo en sinónimos, Muñoz y glosas. Entonces, la Contraloría, entre otras cosas, y me voy a permitir leerles nuevamente, porque es información, es tanta información que es necesario que yo la tenga lista. Entre las principales irregularidades detectadas por Contraloría, se evadió el sistema de contratación pública, el CERCOP. Se hizo uso indebido de la UNOPS. Ahí es donde nosotros tenemos que intervenir. Es un organismo internacional de asistencia técnica. Régimen especial improcedente. Se ignoraron advertencias formales del CERCOP. Informes técnicos, financieros y jurídicos deficientes. Pago anticipado total sin control adecuado. Y en esto yo me voy a detener un poco en un ratito. Pago anticipado total sin control adecuado, como lo dije, financiamiento de gastos no previstos, falta de control y seguimiento interno. Esto entre muchas otras observaciones. ¿Qué es lo que sucede? Están utilizando a un organismo internacional de asistencia técnica para hacer una especie de bypass, para saltarse la ley, para saltarse los procesos de contratación y empezar o poder darle dinero a organismos que no tienen nada que ver. No hemos determinado todavía, y la Contraloría tampoco sabe, cómo y por qué este organismo incumple en ese sentido. Les explico. Cuando un organismo técnico entra en convenio con un gobierno nacional o un gobierno, en este caso local, lo que hace es eso: asistencia técnica. Es decir, le va a dar las sugerencias para que puedan hacer una compra, una buena contratación. En ningún momento ellos se convierten en un ente de contratación. Acá lo que hizo el municipio de Quito, ¿saben qué fue? Cogió el dinero para comprar trolebuses, no le preguntó a nadie más que a una supuesta asistencia técnica, le entregó el 100% de los fondos y ellos fueron los que compraron, quedándose con su comisión. Ahora se habla de un perjuicio de al menos 2.5 millones de dólares dentro de este mismo informe. ¿A dónde fue estos 2.5 millones de dólares? Eso es lo que tenemos que determinar. Todas las asistencias técnicas, cuando hacen su trabajo, tienen un fee de compra, que es un porcentaje, pero en ningún momento es una cantidad tan grande como la que esta asistencia técnica se ha embolsado. Más aún, no es el único proceso, esto es solo la punta del ovillo. Existen al menos 3 procesos similares con esta misma asistencia técnica y con otra para la compra de recolectores de basura y para ejecución pública. Resulta que ahora a esta asistencia técnica para el tema trolebuses la pusieron de patio de carros, de dealer, de concesionario, de comisionista. Pero luego le ascendieron y le pasaron a ejecutor de obra pública. ¿Por qué? Porque iban a construir un paso deprimido en alguna parte de Quito, le entregaron el dinero para que la asistencia técnica contrate la compra de la obra pública, y cuando se asustaron viendo lo que estaba pasando, la asistencia técnica devolvió el dinero. No hizo la obra pública, pero ¿sabe qué? Sí se volvieron a quedar con la comisión que cobraban por una supuesta asistencia técnica, no sabemos de qué. Ahora, yo le pregunto a la gente,
¿Investigamos o nos cruzamos de brazo para que Pavel no se ponga bravo y nervioso en los consejos plenos de Quito? Ahora, asambleísta, ¿hasta dónde puede jugar la propia responsabilidad del alcalde de Quito, Pavel Muñoz, en este tipo de contrataciones? Tomando en cuenta que también, por ejemplo, en la de los 60 trolebuses hay más empresas. De hecho, la propia Secretaría de Movilidad también está dentro de este proceso de contratación. El primer paso que hemos dado es pedirle a Contraloría que nos amplíe el informe de responsabilidad. Tenemos que saber qué grado de responsabilidad tiene cada uno de los funcionarios. Tenemos que saber si Pavel Muñoz tiene o no tiene responsabilidad. Y ahí es donde yo no entiendo. ¿Se han dado cuenta que todo lo que dice el Consejo Metropolitano, los concejales, el alcalde es, no nos pueden fiscalizar? Pero en ningún momento dicen, nosotros no hicimos nada, así es que hagan lo que quieran, que yo voy a demostrar que soy inocente. Eso no lo dicen. El grado de responsabilidad lo vamos a ir determinando, inclusive en quién firmó. Porque hay un convenio. ¿Quién firmó el convenio? ¿Quién avaló el convenio? Todo eso necesitamos saber para poder entregar al país un informe técnico de Asamblea Nacional que va a ser paralelo al de Contraloría, y los entes llamados, dependiendo de lo que nosotros encontremos, podrían llegar a ser inclusive Fiscalía. Ahora, ¿qué rol cumplen también estas empresas públicas que están inmersas dentro de estos procesos? Porque esto también llama la atención. Quiero traer a colación cuando lastimosamente sucedió la ruptura de una de las tuberías, cuando se llamó precisamente al gerente de MOPS y lastimosamente no compareció respondiendo ciertas situaciones, pero no compareció de una manera real, porque recordemos que este proceso de fiscalización lo han tenido muchísimos concejales en contra del propio Pavel Muñoz por varios de los temas que se han tratado en el propio municipio de Quito. ¿Cuánta responsabilidad, qué rol juegan también estas empresas públicas? Pues eso es lo que hay que determinar en un proceso de investigación. ¿Qué es lo que sucede con lo que usted menciona? Habrá concejales que quieren hacer su proceso de fiscalización, pero el Consejo Metropolitano de Quito, que tiene 22 concejales, de los 22, mínimo 17 son alzamanos de Muñoz. Entonces, por más que los otros se paren de cabeza, nunca van a llegar a una conclusión firme. Yo insisto, ratifico, me paro en la línea. El control político lo tienen que hacer ellos. También pueden hacer fiscalización interna, pero nosotros hacemos la verdadera fiscalización, porque nosotros sí le podemos pedir a los otros entes del Estado ecuatoriano que nos entreguen información que a un Consejo Metropolitano no. Y ahí podemos empezar a determinar cuáles son las responsabilidades, en este caso, de los involucrados en el tema de la compra fraudulenta de trolebuses. Ahora también, ¿qué tipo de corresponsabilidad puede asumir el Consejo Metropolitano, tomando en cuenta que la mayoría del Consejo Metropolitano respalda al alcalde de Quito? Hay ciertas excepciones, tenemos nombres claros de quienes no respaldan al alcalde y han fiscalizado varios procesos, pero puede tener una corresponsabilidad el propio Consejo. Eso es lo que vamos a determinar. Yo no quiero adelantarme a decir lo que yo creo, porque yo creo que Pavel Muñoz está embarrado hasta el cuello y por eso tanto miedo, tanta desesperación. Pero yo tengo que ser responsable y tengo que primero recibir todas las pruebas. Yo tengo que incluso oír al organismo internacional que está involucrado. Claro. Entonces, una vez que porque aquí la gente no ve, o sea, solo estamos viendo la parte del dinero, la parte de que se perjudicó los fondos de Quito. Pero el Ecuador, no solo Quito puede salir mal parado de esto, porque la asistencia técnica internacional es una figura internacional. Por eso entró la Comisión de Relaciones Internacionales. Por eso nosotros queremos que sea la UNOPS quien venga y nos diga qué pasó. ¿Por qué? ¿Qué tal que la engañaron a la UNOPS? ¿Qué tal que la UNOPS no sabía y de buena fe hizo lo que hizo? Que está mal hecho, sí. Pero ¿qué tal que también determinamos que la UNOPS sabía y no se toman los correctivos? El Ecuador puede salir perjudicado. ¿Qué más está haciendo? Eso es mucho peor si es que se engañó a un organismo internacional, porque ya estaríamos topando otro escenario completamente diferente, asambleísta. Y resulta que ahora viene un concejal de Quito a equipararse con un asambleísta, a decir que ellos pueden fiscalizar. ¿Saben qué va a pasar si ellos le piden a la UNOPS que les rinda cuentas? La UNOPS les va a decir, ¿saben qué, señores? No, nosotros somos el órgano de fiscalización per se que tiene nuestro país. Vamos a saber qué pasa. Vamos a saber en qué otros municipios se están haciendo. ¿Qué tal que esto se haya convertido en un modus operandi para pagar esas millonarias campañas políticas? Y que obviamente dentro del proceso de fiscalización ustedes tendrán las respuestas. ¿Esto podría quizás escalar a un posible juicio político o depende ya de otros factores? Radicalmente que no, porque no ejercemos control político, ratifico. Los únicos que pueden llamar a un juicio político, si es que es el nombre, o a destituir a Pavel Muñoz, sí es el Consejo Metropolitano de Quito. Si es en todas las alcaldías, son los consejos de los municipios como tal. Nosotros hacemos fiscalización, no control político, en el caso
específicamente de los GATS, de los alcaldes. Qué bueno que usted tope el tema de otros municipios, porque no sabemos qué sucede, por ejemplo, me invento, en el municipio de Machala, en el municipio de Guayaquil, en el municipio de Ambato. No conocemos quizás a ciencia cierta estos procesos de contratación. Ustedes comenzarán a indagar en diferentes municipios cuál es la situación actual de las contrataciones para obras y para proyectos como, por ejemplo, los trolebuses, los tranvías, etcétera, que llegan a ser establecidos dentro de diferentes GATS. Ya vamos a ver en los comentarios de esta misma publicación y en las redes sociales los K9, los que ladran cuando están en redes sociales y les tocan a sus jefes, que van a decir, ¿y por qué no vas al municipio de no sé qué? ¿Y por qué no al municipio de no sé dónde? Todos los municipios, si hay dinero público, son susceptibles de control de la asamblea, de fiscalización de la asamblea. Aquí póngale el título, si nosotros tenemos la menor sospecha de que algo está pasando, vamos para allá. Quiero finalizar con algo. El hecho de que la Asamblea Nacional se haya involucrado no solamente es por el tema de fiscalización. Somos los únicos llamados o los únicos facultados a tomar las correcciones en caso de que haya una ley que esté con falencias. Nosotros mediante un proyecto de ley, una modificación a cualquier tipo de norma, nosotros sí podemos empezar a poner las barreras para que no se salten los controles como se están haciendo ahora. Nadie más puede hacerlo. Se fiscalizará entonces, por ejemplo, el municipio de Playas, el municipio Póngale de el nombre Libertad, que sea, si el municipio de Guayaquil. Póngale el nombre que sea. Si nosotros tenemos la certeza de que están ocurriendo o que el dinero de los ecuatorianos de cualquier ciudad del país está en riesgo, es nuestra obligación hacerlo. Bueno, aprovecho que usted nos acompaña esta mañana. Entiendo que también pertenece a la Comisión Permanente de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, y en estos últimos minutitos de entrevista me gustaría hablar también sobre el tema de los ecuatorianos en Estados Unidos, los migrantes que han sido detenidos por el ICE, los niños que fueron detenidos lastimosamente. Ustedes conocen más detalles al respecto. ¿Se les está dando seguimiento desde la Asamblea Nacional? No solamente pertenezco a la Comisión de Relaciones Internacionales, soy representante de los ecuatorianos en el exterior. Ellos me eligieron para que esté aquí tratando de construir un mejor país para que ellos puedan regresar. Nosotros el día de ayer, precisamente, lo que sucedió con los niños en Estados Unidos no puede pasar. Lo que sucedió ayer con el intento de ingresar a nuestro consulado no puede volver a pasar. Cancillería del Ecuador ha sido muy firme en el tema. Nosotros obviamente somos muy firmes en la defensa de todo lo que es Ecuador y ecuatorianos. Abocamos conocimiento en la Comisión de Relaciones Internacionales del día de ayer para darle y pedirle a la misma Cancillería que inicie un proceso de fiscalización de cómo se actuó en este caso. No queremos salir a decir con fotos de los niños que están abandonados. Lo están. O sea, si todo estuviera bien, sus padres no se hubieran ido. No queremos tapar el sol con un dedo. No podemos permitir que ningún gobierno trate mal a los ecuatorianos en ninguna parte del mundo. Puntualmente en el caso del niño que... Liam. El niño, perdón. Liam. Sí, él, exactamente. En el caso del niño que fue objeto de esto, su padre se transportaba con él, huyó, dejó abandonado al niño en el auto, más allá de que eso esté bien o esté mal. Eso es la información que tiene Cancillería y que ha recopilado. Más allá de que eso esté bien, porque nosotros no vamos a entrar a hacer juicio de valor de cómo actuó un padre en ese caso. Solo poniéndose en los zapatos de ese señor, en ese momento uno sabría cómo reacciona. Pero más allá de eso, inmediatamente lo que hizo Cancillería es, mediante su consulado, activar los procesos que tienen para darle asistencia no solo al niño, también a la familia. Pero resulta que la familia, expresamente por su abogado, se encuentra en un proceso de regularización, de naturalización. Entonces, el abogado le pide a Consulado del Ecuador que no intervenga porque no quiere interferir. Lo que nosotros le estamos exigiendo a Cancillería es que nos diga hasta dónde llegó, en qué momento se activó, qué hizo, qué no hizo. Porque que nosotros seamos parte de un gobierno no quiere decir que no vamos a estar pendientes de que se haga bien las cosas. Y el presidente Noboa ha sido el primero en pedir que esto sea de esa manera. La canciller Sommerfield está firme en el tema y nosotros como asamblea exigimos que nos digan eso. ¿Qué están haciendo y cómo se puede mejorar? Es nuestra obligación. Desde la comisión quizás se han puesto en contacto con familiares de estos dos niños, tanto de Liam como de Chloe, han conversado quizás con los familiares de los niños. No lo hemos hecho y no lo hemos hecho por una sencilla razón.
ya es el consulado del Ecuador el que está a cargo. Y nosotros, si nosotros tratamos de hacer cualquier tipo de acción, podríamos entorpecer. Más aún cuando de parte de la familia de uno de ellos nos piden que no intervengamos como Estado ecuatoriano, que los ecuatorianos no nos metamos en eso porque no quieren entorpecer su proceso de naturalización, y pues tenemos que respetar. Pero más allá de que ellos tengan este pensamiento, para nosotros, incluso en contra de su voluntad, si el niño está en peligro, pues obviamente estamos obligados a, como Estado, a actuar. Y eso debería y tendría que ser actuar como Estado. Durante 2025, un total de 9.351 ecuatorianos fueron deportados desde Estados Unidos en el marco de estas políticas migratorias del actual mandatario Donald Trump. Dentro de las conversaciones quizás de la propia Asamblea Nacional se prevé un proyecto de ley para proteger a los migrantes que están sufriendo esta situación con el ICE, específicamente porque la violencia con la que hoy están actuando estas medidas migratorias nos está generando alerta a nivel mundial. Quiero que se entienda algo. Toda política ecuatoriana, todo proyecto de ley que se emite en Ecuador, única y exclusivamente tiene injerencia del Ecuador para adentro. Nosotros como comisión o como asamblea no podemos emitir un proyecto de ley para que cambien las situaciones migratorias en ningún país, o sea, porque sería injerencia directa. Lo que nosotros tenemos que hacer son dos cosas: tener una política de protección de los migrantes, y por eso estamos reformando la Ley Orgánica de Movilidad Humana. La reformamos, perdón, y por eso también estamos reformando la ley de trata de personas. Y a la interna tenemos que tener proyectos de seguridad, de proyectos y que ya están presentados, de que si los ecuatorianos regresan bajo cualquier circunstancia, sea voluntario o deportados, puedan tener acceso a contratación, que puedan tener acceso a cualquier tipo de incentivo. Eso es fundamental para nosotros, pero también tenemos que entender que si somos responsables no podemos meternos a prometer cosas que no tenemos la posibilidad de hacer. Como decir que vamos a hacer un proyecto de ley para que ellos tengan mejores condiciones en Estados Unidos. No hay cómo, porque nosotros no tenemos injerencia en lo que sucede dentro de Estados Unidos. 8 de la mañana, 24 minutos. Javier Ordóñez, asambleísta por ADN. Con él conversamos precisamente sobre este proceso de fiscalización de los 60 trolebuses electrónicos adquiridos por el municipio de Quito. Antes de terminar, quiero hacer una precisión. Cuando mencioné que hay 22 concejales, de pronto eso es una imprecisión mía, hay 22 votos. Sí, uno es el alcalde de Quito y son 21 concejales. 21 concejales. Sí, eso me quedó en la mente y pienso que es claro, es necesario que se aclare. Para eso están estos espacios. Muchísimas gracias, concejal. Muchas gracias. Esperamos tenerlo pronto nuevamente. Asambleísta. Por eso puedo fiscalizar. Bueno, y esperamos tenerlo pronto también para seguir hablando sobre este proceso de fiscalización y sobre los temas también migratorios. Topamos un poquito sobre estos temas migratorios, pero creo que es importante hablar de la situación de los ecuatorianos en las diferentes partes del mundo. Somos la comunidad más grande de migrantes en ciertos puntos y es importante hablar sobre aquello. Así es. 8 de la mañana, 25 minutos. Nos vamos a una pausa y regresamos con más noticias en este espacio.